Gracias por la invitación. Quisiera saber si se me escucha bien para poder continuar, porque entiendo que a veces el problema se hace un Sí, se escucha bien, problema doctor. con tener el video y el audio a la Se vez. escucha bien. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Agradezco mucho la invitación a, a registros públicos y a la Dirección de Capacitación por esta gentil invitación para poder eh, compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este tema del saneamiento de predios de cada los proyectos de inversión. Vamos a centrar básicamente en la problemática de los predios y el tema de asociaciones público-privadas, ¿bien? Que creo yo que es un tema de bastante actualidad y básicamente no tanto en el tema, digamos, registral, que creo que es el último eslabón de todo esto, ¿no? Sino en la problemática que es la problemática más administrativa de esto y cómo, digamos, esto genera muchos problemas por el mismo incumplimiento de la comprensión de lo que el Estado tiene que hacer en cuanto titular de estos predios, o digamos que es el llamado a realizar digamos, este saneamiento físico-legal de los predios eh, para poder efectivamente cumplir con los compromisos que asumen en los contratos de concesión de infraestructura, de servicios públicos vinculados a asociaciones público-privadas. Eso tal vez, digamos, es lo más importante que yo puedo aportar aquí desde el derecho administrativo. Pues creo yo, digamos, que hay que comprender esa esencia para, digamos, luego poder, digamos, realizar estos trámites cuando el Estado, digamos, en aplicación de 9151 y su reglamento, realiza las operaciones de saneamiento físico-legal y busca hacer primeras de dominio o inmatriculación de predios, por ejemplo, ¿no? Porque es muy habitual señalar que los trámites registrales eh, son los que causan demoras, por ejemplo. Pero este eslabón de la cadena, en realidad, digamos, no es el responsable de esto, sino es una responsabilidad, digamos, del Estado que no cumple con los requisitos que el propio marco legal que el Estado ha diseñado y las propias obligaciones que contractualmente el Estado ha asumido por los bienes de las concesiones, justamente le impiden cumplir. Entonces, aquí hay varias cosas, digamos, que hay que tener en claro de cara a la comprensión de este fenómeno. Entonces, yo voy a realizar esta exposición justamente con esta finalidad, agradeciendo nuevamente a registros públicos. Por eso yo soy profesor de Derecho Administrativo, ejerzo también profesionalmente, pero me dedico mucho al tema de concesiones y asociaciones público-privadas. Entonces, me parece importante justamente poder compartir con ustedes digamos, en esta jornada preparatoria. Bien. Bueno, entonces, vamos una vez al tema. Miren, en las concesiones de infraestructura, ¿ya? Y acá estoy hablando, digamos, lo que pasa es que normalmente hay muchas confusiones en Perú, ¿ya? No hay un solo régimen de concesiones en el Perú, son varias normas de concesiones, no es una sola, ¿ya? Antiguamente, en los 90 estaba el régimen del Decreto Supremo 059-96-PCM, ya que era la Ley de Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos. Esa ley fue complementada en el año 2008 con el decreto legislativo 1012, que es la primera ley de asociación público-privada. Ambas fueron el marco legal para las concesiones de grandes obras de servicios públicos y de infraestructura. ¿A qué me refiero? Me refiero a proyectos de carreteras como la red vial 5, la red vial 6, el aeropuerto Jorge Chávez, los primeros aeropuertos regionales, la carretera interoceánica, ¿ya? El Frío de la Gasoducto Camisea, entre otros. Son, digamos, obras de infraestructura o puertos, por ejemplo, ¿no? El Muelle Sur, por ejemplo, el Muelle Norte del Callao, proyectos donde el Estado se compromete a entregar infraestructura existente o a entregar predios para el desarrollo de nueva infraestructura. Son concesiones de infraestructura donde el Estado
como les digo, básicamente entrega infraestructura existente, por ejemplo, caso Aeropuerto Jorge Chávez, o entrega, digamos, una concesión para que el concesionario construya nueva infraestructura, por ejemplo, el caso Camisea. Entonces, las cosas son diferentes a veces cuando el Estado entrega predios, por ejemplo, liberados, o cuando el Estado, por ejemplo, entrega predios, como pasó con Jorge Chávez, si ustedes lo saben, porque han tenido que salir N cantidad de leyes donde había que expropiar, por ejemplo, o el caso de la línea 2 del metro, por ejemplo, donde había que expropiar primero, donde luego, digamos, había que eliminar interferencias, liberar de ocupantes los predios, luego hacer el saneamiento físico legal y luego hacer las inscripciones, digamos, registrales y finalmente cumplir con los compromisos de entrega de, digamos, los predios en las condiciones acordadas en los contratos de concesión. Pero, claro, esto es un primer trazo grueso de lo que pasa en realidad, ¿ok? Pero yo quiero ir al tema jurídico estricto. ¿Por qué, ¿sabes? ¿Por qué el Estado se compromete a los bienes? Ya, lo que pasa es que la concesión es un uso jurídico, de hecho, es un contrato administrativo donde el Estado cede, ¿ya? Cede bienes de titularidad del Estado por un lapso temporal. La concesión no debe ser confundida con la privatización. En la concesión el Estado cede por un plazo temporal la gestión de bienes afectos a un servicio público o a una infraestructura. Por eso que la concesión tiene un plazo. En el 059, y ahora también lo dice la ley APP actual, el decreto legislativo 1362, se señaló un plazo máximo de 60 años, al término del cual la concesión revierte al Estado. Entonces, en todo negocio concesional va a haber una cláusula de reversión de los activos y bienes de la concesión al Estado. Entonces, algo importante en toda concesión, en todo contrato de concesión, una cláusula denominada bienes de la concesión, que van a ver, y normalmente, digamos, es algo muy común, ¿ya? Que van a ver en todos los contratos por régimen de asociación público-privada, que hoy día está regido por el decreto legislativo 362 y su reglamento, ya que básicamente el 362 consolida lo que es la ley de APP y la ley de concesiones en un solo régimen de promoción de la inversión privada, y ese régimen establece ya un régimen donde hay un contrato, ya fundamentalmente un contrato de concesión, y donde, digamos, el Estado cede por un tiempo determinado esos bienes al particular. A mí me gusta decir a mis alumnos esto, o sea, no es que el Estado, digamos, transfiera la propiedad de las carreteras, de los puertos, del aeropuerto, del metro, no hace eso. El Estado le dice, mire, yo tengo estos bienes y usted, digamos, construya, mejore, por ejemplo, esta carretera, rehabilítela, haga una segunda vía, haga intercambios viales, etcétera, en estos predios que le da el Estado. Eh, pero la condición, digamos, es que una vez que construya usted esto, usted lo opere, sea responsable de esa carretera, de ese puerto, de ese aeropuerto, de esa línea de metro, y que cuando vence el plazo de la concesión, me lo tiene que retransferir en la llamada cláusula de reversión. Algo típico, digamos, en las concesiones administrativas. Por eso que tiene un plazo la concesión, y el plazo es esencial. Entonces, esto es bien importante, porque además tiene una conexión, digamos, de las normas de APP, o el contrato de concesión, además con el Código Civil. La concesión como tal es un derecho real y es un bien inmueble. Se puede inscribir, el artículo 885 del Código Civil. Se puede inscribir, de hecho hay un registro de concesiones de servicios públicos y de infraestructura, es registro público, ¿no? Hay una directiva expresa para, digamos, regular expresamente
la inscripción de la concesión y también puede haber hipoteca sobre la concesión. Hay una ley específica que permite el gravamen de la concesión, entendiendo que es un derecho real la concesión, la ley 26885. Entonces, esto es interesante porque hay una serie de imbricaciones, de relaciones entre, digamos, la concesión como derecho real, ¿no? Y, ojo, la concesión como derecho real y la concesión también como contrato. Ya, la concesión es un derecho real que, digamos, nace del contrato de concesión que firma el Estado y el concesionario. Entonces, eso es bien importante, hay una diferencia. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Hay un contrato de concesión que se firma del Estado peruano, y esto es bien importante, ojo, en la ley APP, quien otorga la concesión es el Estado de la República del Perú, representado por un ministerio. Ojo, es el Estado de la República del Perú representado por un ministerio o un concesionario, una sociedad concesionaria constituida conforme a las leyes del Perú, ¿ya? Y, digamos, ambos firman ese contrato y del cual nace, digamos, un derecho de concesión. Ese derecho de concesión es el derecho real, derecho de explotación de la concesión, que es un derecho real, inscribible, ¿ya? Y que además, digamos, puede ser hipotecado, objeto de hipoteca, ¿ok? Y además, digamos, esta concesión tiene proyección justamente sobre los bienes específicos, que son esos bienes afectos al objeto de la concesión. Y esos bienes físicos, ya esos bienes físicos, que son los bienes afectos al objeto de la concesión, son objeto de detalle en, digamos, justamente el contrato de concesión. Si me explico mejor ahora, por ejemplo, una carretera, el derecho de vía, la calzada, por ejemplo, o sea, lo que llamamos, digamos, la calzada o la pista de una carretera y todo el derecho de vía, digamos, reservado a donde está la vía, digamos, de la carretera y los peajes, digamos, los intercambios viales, las derivaciones, todo eso es parte, digamos, de los bienes de la concesión, por ejemplo. En un aeropuerto, lógicamente, el terminal aéreo, digamos, las pistas de aterrizaje, etcétera, todo eso es parte también, y las torres de control y demás, todo eso es parte de los bienes de la concesión, por ejemplo, ¿no? En un puerto, por ejemplo, los muelles, las zonas, digamos, de atracadero, carga, descarga, de almacenaje, etcétera, y todos los bienes, digamos, anexos, los patios de máquinas, etcétera, y demás, digamos, cuestiones que estén señaladas en el contrato son bienes de la concesión. Entonces, algo bien importante es que esos bienes de la concesión son bienes físicos, digamos. Pueden ser bienes muebles o inmuebles, digamos, que estén afectos expresamente al objeto y finalidad de la concesión. Y por eso es que son mencionados expresamente en el contrato. En el contrato, digamos, hay una cláusula de bienes de la concesión, y normalmente hay un anexo donde, digamos, expresamente se señala que estos bienes de la concesión van a ser, digamos, efectivamente, ¿no? Señalados y catalogados expresamente en el contrato de concesión. ¿Ok? Entonces ahí, digamos, hay justamente una correlación expresa, digamos, de una cláusula específica sobre el trato de los bienes de la concesión y luego de eso, digamos, una relación expresa de los bienes que constituyen parte de estos bienes de la concesión. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el Estado se obliga a entregar estos bienes de la concesión debidamente bajo dos condiciones normalmente. ¿Ya? Se obliga a entregarlos, los bienes de la concesión, en primer lugar, eh, saneados física legalmente y además inscritos registralmente. Este es el primer tema, ¿ya? Y además se obliga a entregarlos libres de ocupantes, cargas y gravámenes. Miren estas dos obligaciones, son obligaciones que el Estado asume contractualmente. Primero, entregar los bienes de la concesión saneados física y legalmente y además inscritos registralmente. Es una primera parte de la obligación que asume el Estado.
Y además, el Estado asume la obligación de entregar estos bienes de la concesión, ¿ya? Entregar estos bienes de la concesión libres de ocupantes, cargas y gravámenes. Y eso justamente son obligaciones típicas del Estado concedente. ¿Y por qué justamente? Porque, miren, finalmente el contrato de concesión es un contrato, ¿ya? Y en los contratos, digamos, las partes diseñan sus obligaciones. ¿Quién diseña el contrato de concesión? Lo diseña el Estado. El contrato de concesión no es un contrato, digamos, libremente negociado. Hay que tener cuidado con eso. O sea, el contrato es predispuesto por el Estado. El Estado predispone los contratos de asociación público-privada. Y el Estado pone esas condiciones, pone, digamos, sigue modelos incluso. De hecho, en el año 2018 el Estado peruano publicó un modelo de contrato de APP, ¿verdad? Un contrato de concesión, ¿ok? Porque casi todas las APP en Perú son contratos de concesión. Y lo hizo, digamos, bajo esa lógica. ¿No? El Estado entrega los bienes libres de ocupantes, cargas y gravámenes, los entrega saneados física y legalmente, además inscritos. ¿Y por qué lo hace así? Porque el Estado diseña esto, porque dice, oye, ¿qué riesgo asume cada parte, finalmente? El Estado controla el riesgo de entregar los bienes porque finalmente el dueño de los bienes, el dueño de la infraestructura es el Estado, no es el partido. Y normalmente, en primer lugar, distinguiendo, ¿no?, los tipos de proyectos de APP que hay según, digamos, la naturaleza del proyecto. Cuando un proyecto toca infraestructura ya existente, el titular de la infraestructura ya es el Estado. Piensen, por ejemplo, en una carretera que ya existe, por ejemplo. ¿Quién es el titular de la carretera? Es el Estado. Un puerto que ya existe, por ejemplo. Es el Estado, por ejemplo. Es el Estado, nosotros. Ahora, que no hay saneado o regularizado sus cosas, porque a veces, digamos, el Estado simplemente ocupó un predio y nunca se ocupó de hacer saneamiento, etcétera. Y el problema está justamente en que cuando, digamos, ya el concesionario toma posesión de la infraestructura, porque finalmente en la concesión hay un traslado de posesión del Estado, de un operador estatal, por ejemplo, a una empresa privada que opera los bienes como concesionario, y entonces, digamos, viene el problema. Porque dice, yo, cuando, ¿cómo tomo los bienes? ¿Están, digamos, saneados? ¿Dónde están las partidas registrales? No hay. Hay que sanear. Entonces, yo no puedo tomar estos bienes, porque no hay saneamiento registral. ¿Dónde están las partidas? ¿Dónde está la primera dominio? ¿Dónde está, digamos, el trato sucesivo? Esto? No hay. Entonces, el Estado, digamos, tiene un problema. Inclusive, peor aún, cuando hay que, miren, eso pasa, que la infraestructura se toma, digamos, en buen estado. A veces, digamos, la infraestructura que se toma es una infraestructura que hay que rehabilitar. O sea, hay que hacer obras de reconstrucción. Me estás dando una infraestructura, digamos, por ejemplo, no sé, me está dando un aeropuerto que está diseñado, digamos, para hacer un aeropuerto, digamos, que recibe avionetas. Ahora te pido que me hagas un aeropuerto que recibe aviones de fuselaje ancho y que tiene, digamos, y que tiene que tener una infraestructura para, digamos, para albergar personas en el día. O sea, me está pidiendo otra cosa distinta. Tengo el terreno, ojo, pero no está saneado, no está adecuado y además tienes que hacer otra cosa totalmente distinta. Hoy día tengo una caseta y tengo una pista, digamos, tengo solamente una pista asfaltada. Tengo que hacer otra cosa totalmente distinta. Otro animal distinto. ¿Y cómo hago? Digamos. ¿Cómo hago? Entonces, justamente es donde viene el tema, porque justamente, el Estado se ha obligado a entregar los predios de la concesión, o los bienes de la concesión, justamente saneados física y legalmente, y además inscritos registralmente. ¿Y por qué? Porque son sus predios.
porque quien es el concedente es el Estado, y quien tiene que entregarlo efectivamente en esa condición, de acuerdo a lo que ha convenido contractualmente es el Estado. ¿Y quién, si no el Estado, si es el que tiene el marco legal para ello? Imagínense, por ejemplo, por un instante, por ejemplo, ¿ya? Que el Estado es el que tiene, digamos, que el Estado pudiera, digamos, trasladar esto, por ejemplo, pudiera trasladar esa, digamos, esa posibilidad al privado. No podría, por ejemplo, le pongo caso, digamos, por ejemplo, la expropiación. ¿Se puede trasladar al privado? No, porque es una potestad pública. No se puede trasladar al privado la potestad de expropiar. Por ahí que de repente la ley de expropiación permite que el privado negocie o ayude, pero el único que puede expropiar es el Estado. Por ejemplo, y para eso ha creado programas especiales para expropiar, por ejemplo, para el tema de carreteras, ha creado el PACRI en el Ministerio de Transportes, por ejemplo. O de repente, ¿quién impone servidumbres, por ejemplo? De repente al privado le cargan, ¿sabes qué? Haz los estudios técnicos para servidumbres. Por ejemplo, esto pasa en gasoductos, por ejemplo. Usted haga los estudios técnicos, tráigamelo y yo impongo las servidumbres, por ejemplo. Es una ventaja que hay para líneas de transmisión eléctrica, para gasoductos, que también son concesiones. Ojo, pero ya, eso acelera. Pero, por ejemplo, para aeropuertos, para puertos, para carreteras, no hay servidumbre. Entonces, en ese caso, ojo, el Estado tiene, o para metros, por ejemplo, tampoco hay servidumbre. Entonces, en ese caso, el Estado tiene, digamos, es el único donde no hay, o sea, el Estado tiene que expropiar, no hay servidumbres, ojo, y además tiene que cumplir con la obligación, digamos, de hacer el saneamiento y la inscripción. Y para eso tiene justamente una ley especial, la ley 29151, su reglamento, que como ustedes saben, regula todo el procedimiento dirigido expresamente a lograr de manera específica ese saneamiento, por ejemplo. Y para eso los artículos, digamos, ¿no? 200, ¿no? 240 y 42 y siguiente, digamos, del reglamento de la ley 29151, Decreto Supremo 08-2021, Vivienda 2021 Vivienda, establece todo el tema de los actos, ¿no? De saneamiento físico legal. Básicamente, la primera inscripción de dominio, por ejemplo, cuando los bienes no están inscritos, por ejemplo. O todo, digamos, el tema de aclaración de dominio, asunción de titularidad a favor del Estado, el tema de aportes reglamentarios, rectificación, deslinde, etcétera. O sea, son potestades y, digamos, cuestiones que pertenecen al Estado. Pero hay un tema acá. Ojo, hay un tema. El Estado es el que tiene que identificar qué bienes van a ser objeto de saneamiento y además, ojo, el Estado es el que realiza, digamos, la entidad a cargo del bien, es la que realiza, digamos, el procedimiento de saneamiento. Y además, la entidad que asume titularidad del bien, según la norma, es la que tiene que recopilar la información. Y para eso un artículo clave es el tema, digamos, del artículo 247 del reglamento de la ley de bienes estatales, que justamente manda a recopilar la información necesaria, digamos, para, digamos, efectivamente lograr, digamos, el saneamiento físico legal. Y descansa mucho en el principio de colaboración. Pide, digamos, a las municipalidades los planos de desarrollo urbano, zonificación, catastro. Gran problema porque no hay catastro unificado. Como ustedes saben, ninguna municipalidad tiene un catastro unificado. SUNAR tampoco. Es un gran problema conseguir los catastros. También le pide temas de colaboración a SUNAR y también hay un problema por el tema de tasas, por ejemplo, registrales y demás. Después está el tema de pedírselo al Instituto Geográfico Nacional o a los gobiernos regionales, a COFOPRI, etcétera, ¿no? Y además, digamos, está el tema del certificado de búsqueda catastral, que también tiene, digamos, un tema de su propio procedimiento y plazos, por ejemplo, ¿no? Para efectivamente. Y luego de eso, digamos, se elaboran los documentos para la para digamos, el diagnóstico físico legal y luego de eso se presentan los documentos que, digamos, ante la SUNAR, ¿no? Para, digamos, se elaboran los documentos para presentarlos a la SBN, ¿no? Y ahí ante la SUNAR, ¿no?
para efectuar, digamos, lo que señala el artículo 250 del reglamento de la ley de bienes estatales, para realizar esta inscripción registral, por ejemplo, en el caso de ciertos actos de saneamiento físico legal, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede, digamos, finalmente? ¿No? ¿Qué sucede? Yo considero aquí que, digamos, es el mismo Estado que asume, digamos, esta obligación de efectivamente lograr esos procedimientos. O sea, el Estado mismo, digamos, saca concesiones y tiene la intención de promover la inversión privada, pero sin previamente haber hecho, digamos, lo que debería ser, digamos, permanentemente, que es lograr el saneamiento de sus propiedades. Eso no lo hace el Estado, no es una política de una vocación permanente. Y eso conspira contra él. Porque, digamos, o sea, se sacan proyectos de inversión privada y, digamos, el Estado muchas veces entrega saneamiento incompleto. Y ojo, solamente estoy hablando de saneamiento físico legal, o sea, predios sin inmatriculación. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, casos de la vida real, el Estado tiene, por ejemplo, que desafectar bienes. Porque, digamos, hay bienes que están, por ejemplo, vías públicas, dentro de un área de concesión hay vías públicas. Y dice, no, porque este bien es un bien municipal. Un ratito, digamos. Tú eres Estado. No, que el bien es municipal, pero no importa, porque tú tienes que ir a hacer la desafectación, hacer un convenio de colaboración con la municipalidad, etcétera, y lograr esa desafectación. Porque, digamos, no es que sea un particular pidiendo, digamos, que la municipalidad desafecte un bien, o sea, quitarle la finalidad de dominio público, porque finalmente era una avenida, digamos, que estaba dentro de un área portuaria. Ya no tenía finalidad de avenida, simplemente iba a ser parte de la modernización de un puerto. Entonces, oye, tú tienes que desafectar. Y luego de eso, consolidar los predios y finalmente lograr la inscripción, digamos, en acumulación registral del predio, por ejemplo. Y ya está. Entonces, ojo con eso, ¿no? Son cosas que están bajo la esfera de dominio y riesgo del Estado. Eso por un lado, saneamiento, por ejemplo. Luego, eliminación de interferencias, también. Es algo, digamos, todo lo que es interferencias, también. Esto está en el decreto legislativo 11.9, o sea, ahora, regulado del año 2015. Expresamente, digamos, el Estado se ha comprometido, digamos, a realizar la actividad de eliminación de interferencias. Y en caso, digamos, no se puede hacer, digamos, efectivamente tendrá, digamos, una serie de, digamos, de mecanismos para lograr esa eliminación de interferencias, digamos, expresamente, para efectivamente lograr, digamos, esta, eh, esta eliminación de interferencias de, digamos, de infraestructura persistente, de concesionarios de energía eléctrica, de, digamos, agua y saneamiento, de telecomunicaciones, etcétera. Por ejemplo, es parte de eso también. Y además también el Estado tiene que eliminar, digamos, y buscar el levantamiento de cargas y gravámenes, por ejemplo, que estén preexistentes, por ejemplo. Y eso implica hacer, digamos, esa labor. Porque, ¿y cuál es la intención de eso, digamos, finalmente? Porque no solamente es liberar, digamos, los predios de ocupantes, que finalmente en muchos casos se logra con, digamos, convenios de compra de posesión y demás, sino, creo yo, y esto, digamos, es lo importante, lo que es relevante aquí, es que no solo se trata de liberar el predio de ocupantes, sino, digamos, justamente de que el predio, la finalidad de que tenga un saneamiento físico legal es que sobre esos predios se va a construir infraestructura nueva. Por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la construcción de una nueva, por ejemplo, calzada en una carretera, por ejemplo, o un intercambio vial, que va a pasar, por ejemplo, sobre un predio, digamos, sobre el cual el Estado no tiene, por ejemplo, inscrito a su nombre el dominio público. O de repente, digamos, o sobre predios, digamos, donde efectivamente, digamos, un intercambio vial, digamos, donde predios, digamos, donde, digamos, todavía puede, digamos, haber alguien que quiera, digamos, demandar, digamos, de paralizar con medidas cautelares, etcétera, tercería de dominio, etcétera, entonces, cualquier tipo de acción civil.
porque hay una indeterminación, digamos, registral sobre el tema de prioridades de propiedad. Entonces, ojo, en el Perú, digamos, ciertamente, aun cuando haya dominio público, etcétera, usted sabe que finalmente todo se necesita proteger con la seguridad que da y la publicidad que da el registro. Pero aun cuando haya dominio público es inembargable, imprescriptible, etcétera, y es inalienable, hay todo un problema, digamos, con la prioridad de la propiedad privada. Entonces, por eso es que es muy recomendable, digamos, y los concesionarios buscan mitigar riesgos. Si voy a invertir en algo, digamos, que me va a costar millones de dólares, que voy a enterrar en la tierra, porque voy a poner una calzada, voy a poner un muelle portuario, voy a poner una pista de aeropuerto, que no se puede llevar uno, no es algo movible. Entonces, yo tengo que tener la certeza de que ese bien está saneado física y legalmente y no tiene cargas, gravámenes ni ocupantes. Por eso es que se exige que el Estado cumpla efectivamente. Antes de invertir y hacer la obra, el Estado tiene que efectivamente, ¿no?, tener y cumplir con la obligación contractual de entregar los predios, digamos, en las condiciones a las cuales se comprometió. Y ya como comprenderán, digamos, la parte final es la inscripción registral de los predios. Porque, digamos, el proceso más duro para el Estado va a ser siempre el saneamiento físico legal, ¿no? Como les digo, que está regulado expresamente, ¿no?, en la norma de bienes estatales, después de varios, digamos, varias marchas y contramarchas con una serie de normas, digamos, que han ido sucediéndose en el tiempo, pero, digamos, efectivamente sigue siendo un procedimiento bastante engorroso y bastante complicado, porque acuérdense también que finalmente está la ley de bienes estatales, que está su reglamento, pero igual también hay todo un tema por el caso de bienes de competencia regional y local, además el tema de las autonomías y demás. Y por cierto, además, digamos, la tensión que puede haber, digamos, con la autonomía institucional y técnica que tiene SUNARP en cuanto a sus directivas y normas, digamos, que regulan los procesos de inscripción de predios, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, creo ahí, digamos, que tiene que haber mayores, digamos, lazos y mayores, digamos, acercamientos entre SBN, no SBE, perdón, la Superintendencia de Bienes Estatales y SUNAR, justamente para lograr afinar y concretar, digamos, criterios técnicos para, digamos, agilizar esto. Porque, digamos, yo sé que las cosas han ido mejorando en el tiempo. Ya creo que hay un gran esfuerzo por hacer que estas cosas mejoren cada vez más. De hecho, me parece que el caso de línea 2 del metro ha ido haciendo ver que las cosas han ido mejorando en el tema de saneamiento físico legal y también en la posterior dirección. Pero, digamos, aún el tema dista de ser, digamos, de ser algo que esté funcionando eh, totalmente, digamos, de manera eficiente, porque sí, digamos, sigue habiendo discrepancias y problemas entre las entidades del Estado que no logran cumplir con sus compromisos contractuales para efectivamente asegurar que los bienes de la concesión estén debidamente saneados física y legalmente e inscritos registralmente. Y menos aún, a veces, libres de ocupantes, cargas y gravámenes. O sea, no cumple con el ciclo de entregar los bienes, digamos, en el Estado que deberían estar contractualmente para efectivamente poder, digamos, eh, poder avanzar con las obras. Porque como les digo, la condición es una condición declarativa, una condición necesaria para las obras. Inclusive, muchas veces, a veces los concesionarios ya, como tienen ya maquinaria, ya tienen el financiamiento, etcétera, tienen que aceptar tomar la posesión de los bienes, dejando a salvo su derecho a reclamar después, porque simplemente ya no pueden parar porque ya tienen que avanzar con obras y digamos, y bueno, y lo hacen, pero no dista de ser, digamos, el ideal. Por ejemplo, hemos tenido el caso de la línea 2 del metro, que tiene bastantes retrasos, digamos, debido
a estas cuestiones, ¿no? Porque no se logra entregar los bienes adecuadamente conforme a lo que estrictamente digamos, se ha comprometido el Estado en el contrato de concesión. Y más aún, digamos, cuando se está avanzando por tramos no secuenciales, que también es algo que pasa. No sé si han visto, digamos, las carreteras se van completando porque donde hay terreno libre ya listo, se va avanzando. No, los tramos no son secuenciales muchas veces. Y eso pasa con el metro, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido toda una disputa por el tema de las estaciones, digamos, en el centro de Lima, pero un poco, digamos, la idea es que esto se vaya solucionando, ¿ya? Con la finalidad, digamos, de que efectivamente, pues, esto mejore y, digamos, el Estado pueda cumplir adecuadamente con su compromiso. Pero creo yo, digamos, que el marco, aún así sigue siendo muy genérico, el marco de la Superintendencia de Bienes Estatales sobre el tema de saneamiento, y, o sea, aún cuando hay una directiva, digamos, expresamente sobre el tema, me parece, digamos, que todavía esto sigue siendo, digamos, eh, algo que le falta, digamos, todavía tener mayor agilidad y mayor énfasis en la coordinación y colaboración con SUNAR. Y además también creo yo que es algo que me parece a mí que debería tenerse en cuenta a futuro, digamos, también, que es que no se puede reposar todo en el tema de la colaboración, porque también hay un tema, digamos, de tasas registrales y de costos administrativos que hay que tener en cuenta de cara, digamos, a los financiamientos de las entidades, ¿no? O sea, hay ciertos costos que hay que ser asumidos, por ejemplo, y que alguien, digamos, tiene que asumir y que las entidades públicas, digamos, tienen que tener en cuenta porque finalmente, digamos, muchas veces no, digamos, se dice a la colaboración, entonces eso implica que las entidades no tienen que pagarse. Y claro, eso está en la ley de procedimiento general, pero, y lo repite con la norma, el reglamento de bienes estatales, pero tampoco, digamos, se puede recurrir siempre a eso, digamos, tapando el sol con un dedo. O sea, costos hay, producción de información hay, y eso, digamos, también ameritaría que, por ejemplo, se celebren convenios de colaboración con las entidades públicas y efectivamente haya prestaciones, por ejemplo, haya prestaciones y que efectivamente, digamos, eso también refleje el esfuerzo y el trabajo que se hace de una entidad para otra, ¿no? O sea, creo yo que hay que revisar también el tema de, efectivamente, lo que es la colaboración, digamos, entre entidades de cara, digamos, a lo que se va a cumplir efectivamente aquí, ¿no? Eso es algo también que yo creo que hay que revisar. Y como les digo, digamos, siempre de perspectiva registral, digamos, creo yo, para cerrar esto un poco y pasar, digamos, a los comentarios y luego, digamos, a unas eventuales preguntas, creo yo que, agradeciendo también nuevamente por la invitación, creo yo que aquí hay que tener en cuenta que hay otro marco que ha ido evolucionando mucho, ya, en el tema, digamos, de esto de saneamiento y de la articulación con SUNARP, y creo yo, digamos, que esto va, cada vez va funcionando mejor. Y el Estado mismo, cuando entrega concesiones a APPs, va, digamos, identificando esto, lo identifica desde la matriz de riesgos previa a los contratos y demás. Y esto, digamos, es importante de cara, digamos, a la predictibilidad de los proyectos. Sin embargo, digamos, creo yo que esto amerita, digamos, que el Estado a través de la SBE y la SUNAR haga, digamos, esfuerzos conjuntos y el Ministerio de Vivienda mismo y las principales instituciones que, digamos, tienen proyectos de infraestructura, compren el pleito y una vez, digamos, instituyen esto de manera permanente. Porque si no, digamos, cada vez que hay un proyecto se toma la decisión de sanear cuando no debería ser por proyecto, sino la política de que el Estado sanee sus predios debería ser permanente y lograrse efectivamente, digamos, para que finalmente esto no sea solamente como opción de los proyectos de inversión privada, sino que sea una política de Estado permanente de cara a que el Estado, digamos, mantenga adecuadamente saneado, inscrito digamos, y protegido por la seguridad jurídica sus bienes de dominio público y los bienes de efecto al servicio público, ¿no? Que ese es el ideal, que es lo que debería pasar y que en nuestro país, digamos, que donde hay tanta informalidad, es sensiblemente curioso, digamos, que el Estado también esté aquejado por esa informalidad, ¿no? Y que, y que finalmente, digamos, no logre avanzar mucho. Creo que es parte mucho del trabajo de SBE
y que también, digamos, lo coordine y lo haga efectivamente con la SUNARP para proteger efectivamente ese patrimonio estatal y además, digamos, facilite la inversión privada, que eso es lo que efectivamente debería hacerse de cara a esto, ¿no? Esto es lo que quería compartir inicialmente y quedo atento a vuestros comentarios. Muchas gracias nuevamente por la invitación.